el tema se llama Bajo la tormenta. Ese es el tema que Dios me dio. Yo les quería hablar de la gracia de Dios, pero Dios tenía otro plan, ¿verdad? Entonces ese es mi tema. Vamos a mirar la escritura en Mateo 8, del versículo 23 al 27, que dice la palabra de Dios. Dice: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Al 28. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos se fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. Como hijos de Dios estamos expuestos a pasar por diferentes tormentas. Pero ¿cuál es nuestra actitud ante esas tormentas? ¿Realmente está Jesús en nuestra barca cuando estamos pasando por esas tormentas? ¿Mantenemos la paz durante la tormenta? En ese tiempo, ¿cuáles son las cosas más comunes? Lo más común es, cuando pasamos por tormentas, la cosa más común, bueno, acá lo leo, es que la mayoría de las personas tienden a tener problemas de estrés, de ansiedad, dolor de cabeza, y es resultado de los problemas diarios, los pequeños chubascos, las tormentas que están pasando en nuestras vidas. Mucha gente dice: ¿pero por qué me ha estado doliendo la cabeza? Casi diario me está doliendo la cabeza. Son los problemas que estamos enfrentando día con día. Nos preocupamos demasiado de cómo salir adelante de cada situación, y es porque usamos nuestros propios medios y esfuerzo, y olvidamos que quien está en la barca es Dios. En nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Créalo que en nuestras propias fuerzas no vamos a avanzar. Tenemos que rendirnos delante de la presencia de Dios. Tenemos que venir delante de sus pies a llorarle y a clamarle. Y cuando yo estaba estudiando otra cosa, Dios me mandaba a esas escrituras. Y yo, pues, uno a veces es necio y dice: pero es que yo quiero hablar de esto. Y Dios me ponía eso: pero eso ya lo han dicho muchas veces. Yo quiero hablar otra cosa. Y ya después, que cuando uno acepta lo que Dios quiere tratar con uno y uno se da cuenta de las circunstancias que está pasando uno, Dios quiere que hables de lo que tú has caminado, ¿verdad? Dios quiere que ministres a las personas, porque todas las personas pueden pasar por una situación igual, ¿verdad? Y yo le decía al Señor, ahora que estábamos bajo esa gran tormenta en nuestra familia, en mi vida personal: Señor, yo el domingo voy a predicar. Y no era fácil para mí escuchar la voz de mi hermano llorando que fuera a orar por él. No era fácil para mí tener paz en medio de todo esto, porque tienes tus seres queridos, porque ves el sufrimiento de los hijos, de la esposa, de los hermanos, y no es nada fácil, pero te tienes que agarrar de Dios. Tienes que estar consciente de que Dios prometió estar contigo todos los días de tu vida. Y ahí está Dios en medio de la tormenta. Y a veces cuando pasas por estas cosas y analizas cosas que quizás te robaron el sueño, que fueron pequeños chubascos en tu vida, dices tú: ay, a veces me quejo de nada. A veces me pongo nerviosa, me duele la cabeza, o estoy frustrada por cosas insignificantes. Y tienes que orarle a Dios conforme a su voluntad. Y una de las cosas que me ayuda a mí a tener paz
en medio de la tormenta, es que le clamo con todo mi corazón. A mí no me da pena llorar. A mí no me da pena decirle a las personas, apóyame a orar. Ayúdame a orar. Cuando uno se siente débil, tienes que pedirle ayuda a personas que te van a apoyar en la fe. Y estábamos pasando por esta enfermedad de mi hermano. Y seguimos creyendo hasta el último respiro de su vida en un milagro de Dios. Pero también le dije, Señor, haz tu voluntad por sobre todas las cosas. Dice la palabra de Dios que el amor de Dios no es egoísta, no busca lo suyo. Y a veces nosotros queremos que nuestros familiares se mantengan en la tierra, pero la voluntad de Dios no es esa. Y uno por egoísta les prolonga la agonía a las personas, ¿verdad? Y el viernes fuimos a darle sepultura a mi hermano. Fue rápido, pasó muy rápido. Pero cuando te quedas quieto y le dices a Dios, ¿qué está pasando, Señor? El sábado en mi trabajo no estaban mis patrones y yo dije, yo voy a ponerme a orar el más tiempo posible. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿te lo vas a llevar? Señor, ¿será que ya no va a estar con nosotros? Y yo sentía en mi espíritu que algo ya no estaba bien. Señor, tú lo sabes todo. Dame las fuerzas. Dame la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Esa paz indescriptible que nadie la puede explicar porque tiene que ser sobrenatural. Y si te lo vas a llevar, no permitas que estés sufriendo, Señor. No lo permitas, te lo pido con todo mi ser, no lo permitas. Si es su tiempo, llévatelo sin que esté sufriendo. Y no es fácil decir esas palabras. 47 años tiene mi hermano, toda una vida juntos. Pero siempre se hace la voluntad de Dios. Por más que uno se aferre, Dios tiene el control de todo. Y le dije, yo sé que estás conmigo. Te pido por mi madre. Te pido por mi madre que tú la fortalezcas por cada uno de mis hermanos, por los hijos de él. Y yo estaba llorando y llorando y llorando y llorando, porque yo ya sentía que algo no venía bien. Y Dios prepara nuestros corazones. A veces la gente que te mira y se puede pensar de que no, pues es que a esta hermana de él no le dolió mucho, pero a las otras que son bien chillonas, sí. Mi familia es muy chillona. Se llora hasta cuando se ríe. Entonces, yo soy como la rara de la familia, ¿verdad? Porque si tú le pides algo a Dios, Dios te concede lo que le pides. Y yo le dije, haz tu voluntad. Y después, ¿por qué voy a renegar si Dios está obrando su voluntad? Lo que yo le pedí, Dios me lo concedió. Y ese fue el milagro que Dios hizo. Dios obró su milagro en la vida de mi hermano. Yo dije, Señor, pues ya sé por qué es este tema, ¿verdad? Ya saben por qué es. Vamos a examinar qué dice el versículo 23. De Romanos dice, luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. Primero subió ¿quién? ¿Los discípulos o Jesús? Jesús, ¿verdad? Él subió y los discípulos lo siguieron. Antes de que fuera tu barca creada, Él ya estaba ahí. Antes de ti, Él ya estaba allí. Sus ojos vieron tu embrión en gestación. Él ya estaba presente. Así es que no podemos decir que Dios no está con nosotros. No podemos decir en una situación que estamos solos. Porque cada necesidad que tú tienes, cada problema, Él ya lo sabe desde antes que salga de tus labios. Nomás pídele que obre su voluntad en esa necesidad. ¿Ok? Vamos a ver. Salmo 139, 16. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía ni uno solo de ellos. Todos los días se estaban diseñando. Antes de que tú llegaras a esta tierra, Dios ya tenía cada uno de tus días registrados.
antes de que te terminaras de formar en el vientre de tu madre. Entonces, si Dios estuvo antes, ¿tú crees que Dios no va a estar en cada situación que atravieses? Dios lo va a estar. Porque yo creo lo que dice la palabra de Dios. Sus discípulos lo siguieron. Los verdaderos discípulos siguen a Jesús. No esperan a que pase una tormenta para buscarlo. No esperan a que hasta que esté pasando algo en su casa para ponerse de rodillas y clamarle a Dios. Los verdaderos discípulos le siguen, lo buscan continuamente, alimentan su vida espiritual. Tenemos que examinar qué clase de discípulos nosotros somos y realmente tener la seguridad de que Él está antes que nosotros en la barca. Vamos a ver qué dice el versículo 24. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas la inundaban. Las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Dice que era un lago. En el lago no hay olas, ¿verdad? Hay olas en el mar, pero en el lago no. Pero el agua es apacible, es agua tranquila. Son como aguas estancadas y es agua que está quieta. Pero era tan fuerte la tormenta que se levantaban olas que inundaban la barca. A veces nosotros estamos apacibles como ese lago y empieza a caer la tormenta fuerte. Dice que hasta las tormentas nos cubren. Hay veces que sentimos que nos ahogamos en esa tormenta. Y es porque muchas de las veces Dios permite que esas tormentas sucedan en nuestras vidas. Dice que Jesús estaba dormido durante esa tormenta. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas tormentas? Los problemas en el matrimonio, los problemas con los hijos, el trabajo, problemas de salud, problemas financieros. Son algunos de esos problemas que podemos tener. Problemas que te roban el sueño, cosas que están pasando y dices tú, ay no, ¿qué va a pasar con esta situación? Esas son algunas de las tormentas que se levantan en ese lago apacible. Problemas de pérdidas de familia, ¿verdad? Pérdidas humanas. Últimamente son los que más estamos enfrentando en esta pandemia. Familias casi enteras se han ido, ¿verdad? Y ha estado cayendo tormenta en nuestras ciudades, en el mundo, a nivel mundial. Jesús estaba dormido no por indiferencia, sino que descansa mientras nosotros mismos podemos darnos cuenta que Él va a nuestra barca y que todo está en control. Él descansa y quiere que sepas que Él está ahí. Él está allí cuando tú le clamas por tus hijos. Él está allí cuando tú le clamas por tu esposo. Él está allí cuando le clamas por enfermedad, por salvación para tu familia. Pero en su tiempo Él lo va a llevar a cabo. Yo tardé 18 años orando por mi familia, que uno llegara a los pies de Cristo. 18 años y no me cansaba de pedirle, porque yo le decía, tu palabra dice, salvo tú y lo será toda tu casa. Y yo creo esa palabra. Yo me agarro de esa palabra porque aunque mis hijos, aunque mis hermanos y todos no quieran, tú los vas a traer. Usa diferentes medios para atraer a la gente, pero los trae. Porque lo que Dios te da a ti, tú quieres compartirlo con tus seres amados. ¿Verdad? Y uno mismo dice cuando es salvo, si lo hubiera conocido antes, no hubiera hecho tantas cosas tan erróneas. ¿Cierto? Vamos a ver versículo 25. O me faltó leer Juan 16:33. Dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hayan paz. En este mundo afrontarán
aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La palabra de Dios te dice todo, es el manual de nuestras vidas. En este mundo tendremos aflicciones, tendremos pruebas, tendremos luchas, tendremos tormentas, pero confíen, yo ya he vencido, dice el Señor. Okay. Ahora sí vamos a ver el versículo 25. Dice, los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos. Los discípulos lo despertaron. ¿Qué significaban esos gritos de parte de los discípulos? Grito de auxilio, grito de temor, de desesperación, de angustia, de nervios y de esperanza. ¿Les ha pasado? Cuando se agotan todos los recursos humanos, tú le gritas a Dios con todo tu corazón. Tú le clamas a Dios, Señor, ayúdame porque solamente tú lo puedes hacer, Señor. Porque el médico dice una cosa, pero tú tienes la última palabra, Señor. Y a ti te quiero creer. Cuando mi hijo Abraham se puso mal de neumonía, tenía agua en el pulmón y me dijeron, su hijo está muy grave. Y yo dije, ¿cómo puede ser posible? Yo no lo miraba tan grave, nomás se cansaba cuando caminaba un poco. Y llego a la clínica 20 y me dicen, de todos los que están aquí, su hijo es el más grave. Y yo me vine a la iglesia a orar. Él estaba internado y yo me vine a orar. Y me vine a llorarle a Dios y me acuerdo que le gritaba a Dios que sanara a mi hijo, ¿verdad? Los hijos duelen, no nomás cuando uno los trae al mundo. Duelen cuando se enferman, duelen cuando traen problemas, duelen cuando están pasando malos días. Duelen los hijos. Y le clamaba a Dios que él era un Dios de milagros y que aunque el médico me dijera cosas feas de mi hijo, yo creía en un Dios más grande que toda enfermedad. Y todavía un enfermero le dijo, un camillero le dijo, ¿te gusta el fútbol? Sí. Pues nunca más vas a volver a jugar fútbol. Ni siquiera médico era. Y es el diablo que te quiere atacar, que quiere jugar con tu mente, que quiere matar tu fe, ¿verdad? Yo dije, no, reprendo ese espíritu. Tú no le hagas caso. Y ellos pensaban que él no iba a poder inflar un globo. Le traje una bolsita, a ver si puedes. Cuando vino el doctor y la que estaba ahí limpiando estaba enojada porque todos los globos los infló, ¿verdad? Dios es especialista en milagros. Pero uno tiene que venir delante de la presencia de Dios y rendirte, tirarte delante de Él y clamarle por ese milagro, ¿verdad? Y Dios lo hizo. Y ahí está mi hijo. Y ya juega fútbol. Él juega fútbol, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno aprende a tener estos gritos. Porque llegan los nervios, llega el temor, llega la angustia, la desesperación. Y muchas de las veces estamos, no, pues a ver qué le dan ahora de tratamiento. Cuando el que primero tenemos que correr es al que está en la barca. Porque la tormenta recia. Cuando te pega en tu carne, la tormenta se siente muy feo. Es algo que no se desea a nadie, ¿verdad? Sentimos que nos ahogamos y que no saldremos. Las olas son tan grandes que nos desesperamos. Pero la palabra de Dios dice en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y yo te responderé. Así dice Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. No te dice ora a mí. Clamar es cuando sacas lo más profundo de tu ser delante de Dios. Es cuando tienes un clamor desgarrador delante de la presencia de Dios. Clama, grita, que se vea tu necesidad. Dios espera eso de nosotros, que lo busquemos a Él primero que nadie. Los discípulos se desesperaron y le gritaron, y yo creo que los asusté ahorita que grité, era para que despertaran. Lo siento, soy muy gritona, ¿verdad? Versículo 26.
Vamos a ver qué dice el versículo 26. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Por qué tanto miedo? Dice, entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. El Señor te llama la atención, te regaña, en amor, pero te regaña, ¿verdad? Hombres de poca fe. La poca fe es muestra de temor. ¿Por qué temen? Que no me conocen. ¿No han visto tantos milagros que yo he hecho? Milagro tras milagro que había hecho Jesús y tenían miedo. ¿No te he mostrado que estoy contigo? ¿No te he mostrado que mi poder es infinito y sobrenatural? Que te conozco mejor que nadie. Que si yo contigo, ¿quién contra ti? Dios no nos da una prueba más allá de lo que pueda soportar. Y justamente con la prueba nos da la salida. Dios es tan grande en su misericordia que sabe qué tanta resistencia tenemos. Y también prueba nuestra fe. ¿Qué tanta fe encuentra Dios en nosotros? ¿Realmente creemos? El venir a la iglesia y alimentarnos de la palabra de Dios es ir acumulando lo espiritual para los momentos de necesidad. Y muchas de las veces tenemos temor, nervios, asustados, desesperados, porque nuestro cuerpo espiritual, nuestra vida está muy anémica. Nos falta nutrirnos más de la palabra de Dios. Realmente lo que lees lo tienes que creer. Si no, no tiene caso que lo leas. Tienes que creerle a Dios. Yo me agarro de las promesas de Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú no desamparas a la viuda. Tu palabra dice, pedid y se os dará. Dice que si dos en la tierra se pusieran de acuerdo en cualquier cosa que le pidieran, será concedido. Que si oramos conforme a tu voluntad, tú lo haces. ¿Verdad? Crea la palabra de Dios y métala. Alimente su vida espiritual. Porque vienen tiempos difíciles y necesitamos estar nutridos de la palabra de Dios. Los discípulos tuvieron temor, aun cuando conocían físicamente al Señor, aun cuando estuvieron en todos y cada uno de esos milagros, tuvieron temor, sabiendo que Él podía levantar muertos. Sálvanos porque perecemos, dicen. Ayúdanos, ¿verdad? Pero ¿cuál es nuestra actitud en una situación? Vamos a ver el versículo 27. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este? Que hasta los vientos y las olas le obedecen. ¿Qué clase de hombre es este? O sea que andaban con él y todavía no le conocían a perfección. Todavía les faltaba conocer más a Jesús. Qué tremendo, ¿no? Todavía nos falta conocer más a Jesús a nosotros. Todavía tenemos que buscarlo más. Tenemos que conocerlo a perfección. Experimentar la presencia de nuestras vidas, a Dios en nuestras vidas es lo más precioso que nos puede haber pasado. Porque no es lo mismo pasar una tormenta sin Dios que pasar una tormenta con Dios. No es igual. Y no vas a aceptar las pérdidas humanas igual. Dios te da la fortaleza, Dios te reanima, Dios conoce tu corazón, Dios sabe tu gran necesidad. A lo mejor ahorita estás pensando en tus hijos que tienen problemas con drogadicción, con divorcios, enfermedades incurables. Pero siempre tienes que estar seguro que Jesús está en tu barca. Y tienes que hablar con Él. Tiene que haber una comunión espiritual con Él.
para que Él te ayude y te sostenga. Él nos levanta los brazos cuando nuestras fuerzas fallan. Él es el que nos sustenta, el que tiene misericordia de nosotros. No es fácil para la familia lejos estar pasando por esa situación. No es fácil, pero con Dios todo es posible. Y Él nos dice, estoy contigo, sigue adelante. Hay una esperanza que cuando partamos de este mundo, nuestros seres amados nos van a recibir. Y yo tengo esa seguridad en mi corazón y esa confianza que cuando yo me vaya de este mundo, ellos me van a recibir en la presencia de Dios. Cuando mi hermano se puso enfermo, me habló llorando que fuera a orar por él. Le dije, es que no está mi carro. Te pago el Uber, pero ven, necesito que vengas. Y yo me fui en Uber. Y llegué y oré por él, le di el plan de salvación. Voy a orar por ti. Y tienes que aceptar a Cristo en tu corazón. Tienes que abrirle tu corazón a Él. Yo solamente vengo a ponerte en las manos de Dios. Y él aceptó a Cristo en su corazón. Y le oramos a Dios por perdón de pecados, ¿verdad? Por todos sus pecados, que Dios lo perdonara, por sus pecados como hijo, como padre, como esposo, como ser humano. Nos pusimos a cuentas con Dios. Y él quería que alguien más estuviera escuchando la oración, que era su novia, que todavía no estaba aquí. Y ella estaba en el teléfono escuchando la oración que yo estaba haciendo por él. Y mientras yo estaba orando por él, esta mujer estaba llore y llore donde estaba, escuchando la oración. Ya cuando terminé de orar por él, porque él decía que a lo mejor le habían hecho un daño de hechicería, le dije, tú no tienes eso, tú estás enfermo, y estás enfermo de tu hígado, porque eso es lo que siento yo. Y él no quería ir al doctor, él no quería visitar al doctor, pero las cosas sucedieron muy rápido y por esa causa le doy gracias a Dios, que Dios no le permitió tanto sufrimiento. Porque un tío mío también falleció de cirrosis y él aventaba pedazos de hígado, unos dolores insoportables, aventaba sangre. Yo no quería ver eso en mi hermano. Yo le pedía misericordia al Señor por él. Yo no quería que mi mamá mirara esas cosas, porque él dormía con mi mamá. Quería estar a un lado de mi mamá. Mi mamá tiene años que no cocina y él le dijo que le hiciera una comida que a él le gustaba. Mi mamá fue y se la hizo. Él quería que esa mujer que estaba en el sur estuviera con él y Dios permitió que esa mujer viniera y sus últimos días fuera feliz. Él quería un día tener a todos sus hijos juntos y Dios se lo concedió. Tenía 2 con una persona, 3 con la primera y 1 con otra. Era coscolino, pero Dios se lo concedió. Hubo muchísima gente despidiéndolo, porque Dios le dio una gracia tan especial a mi hermano. Era mucha diversión mi hermano, no porque sea mi hermano, pero era muy gracioso. Nos hacía unos días muy alegres estar con él. Entonces, estoy agradecida con Dios por eso. Y aunque estuvimos bajo la tormenta y todavía la tormenta va de salida, porque no es fácil asimilar una pérdida, no es fácil. Pero agárrate de Dios y Él te ayuda a salir de eso. Él puede ser esa sombrilla para cuidarte de que no te afecte la tormenta. Agárranos del Señor. Es lo que yo les quiero compartir en este día. Que Dios está en tu barca. Que siempre que estés pasando por una necesidad, sea cual sea, nunca digas que estás sola. Él quiere que tú hables con Él como hablas con la persona que está a tu lado. Él no quiere que tú adornes las palabras para hablar con Él. No quiere que tú le hables palabras que Él ya se las sabe de memoria. Solamente exponle tu corazón. Me duele lo que está pasando, Señor. Me siento tan mal con lo que está pasando, Señor, pero tú eres mi ayudador. Tú eres el que me sostiene, Señor. Tú eres el que me levanta y me puede confortar, porque yo en mis fuerzas no puedo. Dios es tan real que a veces nosotros lo tenemos como si fuera nomás una foto ahí. Haz relación con Dios.
no religión, relación. Antes de dormir, que sea lo último que tú pienses. Órale a Dios, Señor, gracias porque bendeciste este día. Gracias porque en cada situación estabas tú. Te pido por este nuevo día que va a comenzar. Que tu presencia me acompañe. Que seas tú en cada decisión que yo tome. Haz una amistad con Dios. Que al levantarte, gracias por este día, Señor. Gracias por este precioso día. No tenemos que tener una actitud de, ay, pues qué nublado amaneció ahora. Ay, ahora cuánto sol. Dios sabe por qué hace las cosas. Dios sabe lo que necesitamos. Si todos los días fueran soleados, ¿verdad? O si todos los días fueran lluviosos, nos quejamos. Pero Dios nos da conforme nuestra necesidad, porque Él todo lo sabe. ¿Ok? ¿Sí? No importa qué tan grande sea la tormenta, no te preocupes por eso. Más bien, ocúpate que Él esté en tu barca. Cuando David peleó contra Goliat, era una gran montaña con la que se andaba enfrentando. David no confió en sus propias fuerzas para derribar esa tormenta. Solo se necesitó una piedra para derribar al gigante. ¿Verdad? Cuando Moisés traía al pueblo de Israel, el Señor abrió el mar y puso tierra seca para que el pueblo pasara. Y cuando pasaron sus enemigos, se ahogaron. Y esas no son casualidades, son cosas que pasaron. ¿Usted cree que ese Dios que hizo esas cosas, a tal manera que hasta la naturaleza se abrió el paso para que las personas pasaran, no va a conceder las peticiones de tu corazón? Tenemos que agarrarnos de eso. Dios es poderoso y sobrenatural. Es especialista en lo imposible. Pero ocúpate de que Él esté en tu barca. No te preocupes por lo que está pasando. Dicen que un dicho que después de la noche viene la luz del día. La tormenta va a pasar y nos va a quedar una experiencia. Queda un testimonio de lo que pasó. Y me es necesario contar ese testimonio, porque así lo manda Dios. Contar mi testimonio para que alguien que esté pasando por una necesidad aprenda de lo que yo experimenté. Siempre que pases por una tormenta, da testimonio de eso. Por eso nosotros siempre, nuestra familia, Dios ha hecho milagros grandes en nuestra vida. En nuestra familia sanó a mi sobrina de cáncer, sanó a mi hijo de la neumonía. Ha hecho grandes milagros en nuestras vidas y damos testimonio de ello, porque a Dios le agrada, para que la fe de la gente aumente. No puede ser más grande una tormenta que el que la creó, ¿verdad? No puede ser más grande. Vamos a ver Salmos 50:15. Invócame en el día de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás. Invócame y yo te libraré. Y toda la honra será para el Señor. Amén. Rodéate de personas que te ayuden a salir adelante de la tormenta. Haz amistades cristianas para edificar, para que te ayuden en oración. Hay personas que me llaman por teléfono, le pido que ore por esto. Y para mí es bendición eso. Si yo puedo ser útil para orar por una persona, yo lo hago. En cualquier momento lo hago. Porque a Dios le agrada eso. Dios permite tormentas para darnos crecimiento. Y que nosotros miremos nuestra calidad espiritual. Para examinarnos a nosotros mismos. Pero hay tormentas que son consecuencias de nuestros actos. Hay tormentas que nosotros provocamos. ¿Por qué estoy pasando eso? Por nuestras decisiones, por nuestras malas decisiones. Permitimos que se levanten esas tormentas.
La seguridad del cristiano no se basa en la ausencia de problemas, sino en la presencia de Dios sobre su vida. En eso se basa la seguridad del cristiano. No que no tengas problemas. Tú no tienes problemas. Decía, me siento seguro cuando no tengo problemas, ¿verdad? Siéntete seguro porque la presencia de Dios esté sobre tu vida. Ahí se tiene que basar tu seguridad. Y vamos a poner un video que yo miré para cerrar esta palabra que me ministró. ¿Okay? El valor de las tormentas. El valor de las tormentas. Cuentan que un día un campesino le pidió a Dios le permitiera mandar sobre la naturaleza para que según él le rindieran mejor sus cosechas. Y Dios se lo concedió. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía. Cuando pedía sol, este brillaba en su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más regularmente, etc. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron grandes porque resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto, le preguntó a Dios por qué salió así la cosa, si él había puesto los climas que creyó convenientes. Pero Dios le contestó: tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas, y estas son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar aves y animales que la consuman y purificarla de plagas que la destruyan. Así nos pasa. Queremos que nuestra vida sea puro amor y dulzura, nada de problemas. El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas, no se echa para atrás. Por eso podemos afirmar que las dificultades son ventajas. Las dificultades maduran a las personas, las hace crecer. Por eso hace falta una verdadera tormenta en la vida de una persona para hacerla comprender cuánto se ha preocupado por tonterías, por chubascos pasajeros. Lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe y confianza en que pronto pasarán y nos dejarán algo bueno en nuestras vidas. Me gustó esa reflexión, porque muchas veces le pedimos a Dios. Este campesino le pedía: ahora quiero que haya poquito sol, ahora quiero poquita lluvia, porque pensando él que iba a tener buen crecimiento su planta, y Dios se lo concedió. Pero nada de eso le funcionó. Así nosotros a veces le pedimos cosas a Dios que creemos que son buenas para nuestras vidas, porque no sabemos el propósito de las cosas. Yo muchos años le pedí a Dios por una niña, porque yo quería, yo voy a enseñar a esa niña, ¿verdad? Y cuando iba a nacer Abraham, yo me hice 5 ultrasonidos, porque no se miraba y porque yo quería que me dijeran es niña. Y ya cuando me dijeron es niño, yo estaba molesta, porque yo quería una niña y ya no quería tener hijos, porque ya había tenido los cuates, iban a ser 4. Y estaba molesta cuando me dijeron, y fui y le reclamé a los hombres que les dije que oraran para que fuera niña. Yo tenía casa de rehabilitación de hombres. Ustedes no saben ni orar. Les dije que orara para que Dios me diera una niña, ¿verdad? Y ya cuando peleé con ellos, me fui a mi recámara y Dios empieza a ministrar mi vida. Que Dios me dijo que Él me va a dar lo que yo necesito, no lo que yo quiero. Y le dije, perdóname, Señor. Y le pedí perdón a mi hijo que estaba en mi vientre,
¿verdad? Y es el que más se parece a mí. Y le pedí perdón a Dios y le dije, gracias, Señor, porque tú sabes lo que necesito. Pasaron 4 años y Dios se lleva a mi marido. Y yo me tuve que ir a trabajar. Yo tenía que dejar mis 4 hijos de 4, 8 y 13 años solos. Y es cuando yo comprendí el propósito de Dios. No iba a ser fácil dejar a un niño, a una niña con 3 niños, ¿verdad? De 4 años. Y tenía mis 4 varones. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes lo que yo necesito. Las cosas no son como nosotros queremos, son como lo que Dios sabe que es mejor para ti. Y ahora que me veo con mis 4 hijos, te digo, gracias, Señor. Gracias por estos 4 hijos que tengo. Aunque este es medio enfadosón, pero gracias, Señor. Gracias por escucharnos. Si te gustó el mensaje o sabes de alguien que debería escucharlo, compártelo. También te invitamos a que nos sigas en nuestras diferentes redes sociales que te estaremos compartiendo en la caja de descripción y así puedas acompañarnos en nuestros siguientes eventos. De nuevo, gracias por apartar un tiempo para escuchar lo que Dios tiene para ti. Ten una bendecida semana.